para que ustedes tengan un soporte de la misma en YouTube. Recuerden que todas las clases están en YouTube. Y una nueva información es que ayer por la noche, obviamente no esperaba que ustedes lo leyeran el documento y demás, pero sí a partir de hoy podrían realizar la lectura de un documento que envié ayer como guía. No es un taller, no hay ejercicios que tengan que hacer ustedes de manera obligatoria, es solo una guía en donde se explican todas estas temáticas, digamos que con ejemplos, con gráficas. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que hay un nuevo insumo para que ustedes, digamos que tengan un proceso de aprendizaje mucho más satisfactorio en cuanto a este tema de sucesiones, progresiones y series, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta que ahí está el documento, lo que explico acá, digamos en vivo, también está explicado ahí en esa guía. Y lo mejor es que hay ejemplos, ¿listo? Hay ejemplos y todo está como bien estructurado ahí en la guía. No hay, por ejemplo, así el desorden que yo les muestro aquí en el tablero, ¿no? Ahí ya está ordenadito para que pues tengan la posibilidad de hacerle lectura de manera paulatina. No les estoy diciendo que lo lean todo y en un solo día, sino que vayan dedicándole unos 10, 15 minuticos. Lo dividí por columnas, entonces podrían hacer la lectura por columna del documento. Entonces, para que puedan hacer esa lectura, ¿listo? Es como una ayuda, es un insumo para ustedes y que tengan más herramientas si en dado caso no se entienden estas clases virtuales. Yo sé que para algunos es bastante complejo, para otros no tanto, pero pues igual las herramientas sí deben existir para todo el mundo. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Voy a colocarles el título porque digamos que estamos dando es continuidad al propósito de ayer, ¿listo? Entonces lo que hoy vamos a revisar sería la definición de sucesiones monótonas, y oscilantes. Y espero que podamos llegar a ver en una parte de la clase lo que es sucesiones convergentes y sucesiones divergentes. Créanme que a partir de los ejemplos que ya hemos visto se pueden definir todo esto, o sea que no vamos a originar sucesiones muy locas, sino que ya las que hemos visto en la clase anterior son las que nos van a servir como insumo para hacer ejemplos de sucesiones monótonas, oscilantes, sucesiones convergentes y divergentes. Entonces vamos a iniciar con lo primero, que es sucesiones monótonas, ¿cierto? Sucesiones monótonas. Y pues para ello pues vamos a necesitar, digamos que el insumo que les acabo de mencionar, que es el documento. Entonces, en este momento, ven la pantalla. Sí. Listo. Ok, entonces empiezo a compartirles la pantalla. Aquí, digamos que ya tenía listo el documento. Entonces en el documento ustedes van a encontrar el diagrama en donde les explica todo lo que vamos a ver sobre sucesiones, progresiones, series, ¿cierto? Algunas fórmulas un poco más detalladas y obviamente resumidas. La definición de sucesión, ejemplos de sucesiones, qué es el término enésimo de una sucesión, ¿cierto? El término enésimo de una sucesión. Y acá es donde iniciaría la explicación de las sucesiones monótonas y oscilantes. ¿Listo? Entonces vamos a hacerle zoom. Entonces, en este caso, para poder definir una sucesión, entonces necesitamos, pues obviamente, una. Entonces vamos a definir primero, en primera instancia, qué es una sucesión.
que es una sucesión monótona creciente, ¿cierto? Que es una sucesión monótona creciente. Entonces, este sería el primer concepto que vamos a realizar. Entonces, sea una sucesión, podríamos llamarla A sub n, una sucesión A sub n, ¿cierto? Monótona creciente, si para todo, ojo con esto, para todo n que pertenece a los naturales, acuérdense que una sucesión es una función, ¿cierto? Es una función que va de los naturales a los reales, en donde a cada natural le corresponde un término, ¿cierto? Un término. Entonces, para todo número natural, entonces aquí si la sucesión es monótona creciente, significa que si ustedes comparan un término con el siguiente, estamos hablando aquí un término con el siguiente, si este es A sub n, el siguiente sería A sub n más 1. Entonces es como estar comparando el primer término con el segundo término, ¿sí? Estar comparando el segundo término con el tercer término. Estamos hablando de comparación de dos términos sucesivos, ¿listo? De dos términos consecutivos. Entonces, es monótona creciente si para todo n en los naturales A sub n es menor o igual al siguiente, es decir, que el siguiente va a ser mayor siempre, ¿cierto? Mayor o igual al anterior. Entonces, con esto ya definimos que es una sucesión monótona creciente. Voy a mostrarles un ejemplo de una sucesión monótona creciente que ustedes digamos que ya la tienen referenciada, que es la sucesión de Fibonacci, ¿se acuerdan? La sucesión de Fibonacci, la cual iniciaba con dos unos y luego los demás se generaban como la suma de los dos anteriores. Entonces aquí seguiría 1 más 1, 2, el que seguiría sería 1 más 2, 3, el que seguiría es 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, 5 más 8, 13, 8 más 13, 21, 21 más 13 serían 34 y así sucesivamente, ¿cierto? Acuérdense que esta es la sucesión de Fibonacci, ¿cierto? La sucesión de Fibonacci. Ahora, esta sucesión, des en cuenta que es monótona creciente. ¿Por qué? Porque si vemos cada par de números consecutivos, siempre se va a cumplir que el siguiente es mayor o igual al anterior. Por ejemplo, acá, ustedes se dieron cuenta acá que f sub 1 es igual a f sub 2. Entonces vean dónde está aquí f sub 1 y aquí está f sub 2. Entonces, por lo menos son iguales. Y aquí la condición me dicen que tiene que ser menor o igual. Entonces, se cumple. Ahora revisemos f sub 2 y f sub 3. Entonces f sub 2 y f sub 3, entonces f sub 3, que es 2, es mayor a f sub 2. Entonces se está cumpliendo. Entonces f sub 3 es mayor a f sub 2. Y de ahí en adelante se va a cumplir el asunto. Entonces f sub 3 es menor a f sub 4, f sub 4 es menor a f sub 5. Y ustedes se van a dar cuenta que esta sucesión es creciente. Entonces digamos que la idea intuitiva que ustedes tienen de crecer también funciona, porque la sucesión empieza a tomar valores mucho más grandes. Entonces, des en cuenta que aquí esta sucesión es monótona creciente. ¿Listo? Para que tengan una idea gráfica de lo que está pasando, acá en el documento yo les tengo la gráfica de la sucesión. Entonces ya les explico cómo es que está funcionando esta sucesión de manera gráfica. ¿Listo? Entonces, tenemos acá la sucesión. Voy a colocarlo un poco más pequeño. Un poquito más pequeña. Y les explico que gráficamente cómo se entiende el asunto. Entonces, des en cuenta que acá estamos tratando de graficar los puntos, porque es que en general la sucesión lo que está generando son puntos. ¿Cuáles puntos se está generando? Entonces, si la sucesión tiene unos valores reales para cada posición, entonces estamos hablando de que se están generando los siguientes puntos. Entonces, los puntos serían, digamos, en la primera posición, entonces en la primera posición el punto sería 1, ¿cierto? En la segunda posición el punto sería nuevamente 1, en la tercera posición el punto sería 2, en la cuarta posición el punto sería 3, en la quinta posición, esta sería como solo una coincidencia, ¿no? Que en la quinta posición sea el número 5, que en la sexta posición sea el número 8,
en la séptima posición sería el número 13 y así sucesivamente. Aquí voy a completarla en la casilla 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en la casilla 8 sería el número 21, en la casilla 9 sería el número 34. Entonces, des en cuenta que se están generando coordenadas en el plano cartesiano, ¿sí? En donde la primera coordenada es el natural, ¿cierto? La primera coordenada es el natural y en la segunda coordenada es el número real o el término como tal. Entonces, si nosotros graficamos cada una de esos pares coordenados, lo que nos está generando es una sucesión de puntos crecientes, ya que los puntos empiezan a crecer o empiezan a alejarse de ese eje X. Entonces aquí, digamos que es una manera mucho más rápida de entender que es una sucesión creciente, ¿cierto? Una sucesión monótona creciente. ¿Y por qué es monótona creciente? O sea, se le llama monótona creciente porque en algún momento dos términos fueron iguales. No importa que dos términos sean iguales. Si en dado caso de ahí en adelante se cumple que sean mayores, también sigue siendo monótona creciente. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una sucesión monótona creciente. Yo creo que es bastante sencillo de entender, ¿vale? Ahora, vamos a definir otra sucesión, la cual es que es una sucesión estrictamente creciente. Entonces, acá ya definimos sucesión monótona creciente y ahora vamos a definir una sucesión estrictamente creciente. Entonces, ¿qué es una sucesión estricta creciente? Entonces, lo de estricto, digamos que es solo una diferenciación acá cuando se genera la desigualdad. Ya les voy a explicar. Entonces, vamos a trabajar nuevamente con nuestra sucesión, ¿cierto? Entonces, sea una sucesión a sub n estrictamente creciente, si, ¿cierto? O sea, a sub n una sucesión estrictamente creciente, si para todo número natural, ¿cierto? Para todo número natural, dos términos consecutivos, si ustedes comparan dos términos consecutivos, acá cuando le dicen que ya es estrictamente creciente, ya no hay cavidad a que sean iguales, ¿listo? O sea, cuando es estrictamente creciente, el siguiente término siempre tiene que ser mayor al anterior, ¿sí? Siempre tiene que ser mayor al anterior, desde que inicia la sucesión, siempre tiene que ser mayor. Entonces voy a darles un ejemplo. Acá, digamos que en el documento que les envío, les doy el ejemplo de la sucesión de esta sucesión. Entonces, la sucesión de los números cuadrados. Ok, la sucesión de los números cuadrados. Entonces, ejemplo. Entonces, en este caso vamos a definir b sub n, ¿cierto? B sub n como la sucesión de los números cuadrados, es decir, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25, 6 al cuadrado 36, seguiría 49, 64 y así sucesivamente, ¿cierto? Es decir, que esta sucesión tendría un término enésimo. El término enésimo en este caso sería n al cuadrado, o sea, se coge la posición y se eleva al cuadrado. Digamos que eso fue lo que nosotros explicamos la clase pasada. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esta sucesión que sigue siendo creciente, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre esta sucesión y esta anterior, ¿cierto? Porque esta es monótona creciente y esta es estrictamente creciente. Esta es monótona creciente porque en algún momento hay dos elementos que son iguales, ¿cierto? Hay dos elementos que son iguales. En cambio acá, nunca se van a encontrar dos elementos consecutivos iguales. Aquí tenemos el 1, 4, 9, 16 y de ahí en adelante se va a empezar a crecer de manera indefinida, por lo tanto no vamos a encontrar dos números iguales. Eso significa que para cualquier número, para cualquier par de términos consecutivos, siempre vamos a encontrar que b sub n es menor al siguiente, que es b sub n más 1, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar esto. Entonces gráficamente pues ya hay una diferenciación. Entonces aquí en el documento donde les explico absolutamente todo, pues tenemos aquí la gráfica de esos punticos, ¿cierto? Vamos a pegarlo acá.
digamos que ahí ya tenemos nuestra sucesión en forma de coordenadas, ¿cierto? En forma de coordenadas. Acuérdense que la sucesión son solo puntos, no es una curva, pero obviamente ustedes, dentro de ustedes debe ser natural asociar esta sucesión con la parábola, ¿cierto? Con la parábola x al cuadrado, ¿sí? Y efectivamente hay una relación. Lo que pasa es que la sucesión no va de los reales en los reales, la sucesión va de los naturales a los reales, por lo tanto, la sucesión solo serían punticos que están definidos en los naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Pero si estuviera definida de los reales en los reales, ahí sí ya estaríamos hablando de toda la curva completa. Y ahí ya estaríamos hablando de una función cuadrática. Pero en este caso es una sucesión de términos de números reales. ¿Listo? Entonces, acá, des en cuenta que ya hay, aquí sí ya no hay puntos que estén a la misma altura. Ya cuando ustedes siguen generando punto a punto, el punto va a tomar más altura, más altura. Entonces esto ya se define como una sucesión estrictamente creciente. Una sucesión estrictamente creciente. ¿Listo? Bueno. Una pregunta como para saber si se entendió. Voy a colocar acá dos sucesiones nuevas. Voy a colocar aquí, por ejemplo, la sucesión c sub n, que es la siguiente. A ver, digamos que sea, a ver, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Listo. Voy a preguntar algo. Según el patrón que se está generando, ¿cuáles serían los siguientes dos términos? ¿Aló? 10, 10. 10, 10. Muy bien, correcto. Entonces des en cuenta que se está generando, digamos que cada dos términos se está generando un par de números iguales. Obviamente sigue siendo ascendente, ¿cierto? Entonces aquí seguiría 10, 10 y luego 11 y 12, ¿cierto? Esta sucesión C sub n ¿es monótona creciente o estrictamente creciente? Monótona creciente. Muy bien, monótona creciente. ¿Listo? Entonces esta sucesión C sub n, entonces vamos a colocar C sub n, es monótona creciente. ¿Listo? Muy bien, vamos con un siguiente ejemplo. Vamos a definir la sucesión de sub n como la sucesión de los siguientes números. A ver, 1, 6, 11, 16, 21, 26. En ese orden de ideas, ¿cuáles serían los siguientes dos números? 31. 31, muy bien. ¿Y el otro? 36. Correcto. Entonces digamos que ya se está generando cierto conocimiento intuitivo de cómo se están generando los patrones dentro de las sucesiones, ¿cierto? Entonces 31, 36, el que le seguiría sería 41, luego 46 y así sucesivamente. Esta sucesión, esta nueva sucesión de sub n, ¿es monótona creciente o estrictamente creciente? Estrictamente creciente. Estrictamente creciente, correcto, sí señor. Entonces, des en cuenta que sí debe haber una diferencia entre monótona creciente y estrictamente creciente. Bien, correcto. Entonces digamos que ahí ya estaríamos generando los primeros dos conceptos, que sería monótona creciente y estrictamente creciente. De la misma manera, entonces ustedes se van a imaginar que se puede definir lo que es en este caso, el concepto 3, que sería una sucesión monótona decreciente. ¿Cierto? Una sucesión monótona decreciente. Entonces, para que tengan aquí la definición, entonces sea una sucesión a sub n monótona decreciente si, entonces, para todo número natural si ustedes comparan dos números consecutivos o dos términos consecutivos, entonces acá ya no se va a generar un número mayor, sino se va a generar un número menor o igual. Entonces el siguiente debe ser menor o igual. ¿Listo? Menor o igual para que se pueda llamar monótona decreciente. ¿Listo? Entonces,
En el documento también les doy un ejemplo de una sucesión monótona decreciente. En este caso es esta sucesión que está acá, ¿cierto? Vamos a revisar cómo se está comportando. Entonces tendríamos acá la sucesión, aquí la llamé C sub n, la sucesión que dice que va 10, 10, luego 8, 8, luego 6,6. En ese orden de ideas, ¿cuál seguirían? ¿Cuál es? 4, 4. 4, 4, correcto. Entonces ahí se genera un nuevo patrón. Ya se está, digamos que la sucesión va decreciendo, ¿cierto? Hay un par de términos que siguen siendo iguales, pero va decreciendo en 2 unidades. O sea que seguiría 4, 4, muy bien. El otro seguiría 2, 2. Luego seguiría 0, 0, ¿cierto? Listo. Entonces, esta sucesión es monótona decreciente. ¿Por qué? Porque si ustedes comparan, por ejemplo, bueno, en este caso no es A sub 1, sino sería C sub 1, y comparan C sub 2, entonces C sub 1 y C sub 2 son iguales, ¿cierto? Pero si ustedes ya comparan C sub 2 con C sub 3, entonces ya en este caso C sub 3 es este 8. Si ustedes comparan con C sub 3, entonces C sub 3 ya es menor, ¿cierto? Pero si comparan con C sub 4, entonces es igual, pero si comparan con C sub 5, entonces C sub 5 es menor. Entonces, des en cuenta que siempre se está cumpliendo esta condición, de que el siguiente es menor o igual al anterior. Entonces, por lo tanto, C sub n, entonces usted podría decir que C sub n, la sucesión C sub n es monótona decreciente. Y ustedes lo van a, digamos, a percibir en la gráfica, ¿cierto? Lo van a percibir en la gráfica como unos puntos que van a empezar a bajar en su, digamos, en su altura, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá la gráfica, ¿cierto? Voy a colocar aquí la gráfica de la misma sucesión. Listo. Entonces ahí tenemos una sucesión monótona decreciente. Ahora, como ya definimos la estricta creciente, entonces también se podría definir lo que es una sucesión estricta decreciente. ¿Listo? Entonces, una sucesión estricta decreciente tiene la siguiente definición. Entonces, sea A sub n, una sucesión, ¿cierto? Sea A sub n, una sucesión estrictamente decreciente si, entonces aquí vamos a colocar la definición, para todo n que pertenecen a los naturales. Entonces, si ustedes comparan dos números, A sub n con el siguiente, es estrictamente decreciente siempre y cuando el siguiente sea siempre mayor al anterior, ¿cierto? El siguiente siempre sea menor al anterior. ¿Listo? Entonces, ¿qué función yo les di acá de ejemplo? ¿Qué sucesión, perdón? Entonces, en este caso, les estoy mostrando esta sucesión. Entonces, voy a copiar la sucesión y les voy a decir cómo se está comportando. Entonces, como ejemplo, les puse la sucesión, entonces el ejemplo. Entonces, ¿cómo la llamé? A sub n. Entonces, A sub n es la sucesión tal que, obviamente que acá todavía no hemos sacado los números, aquí solo nos están mostrando el término enésimo. Entonces vamos a colocar acá el término enésimo. A sub n es igual a 1 más 3 sobre n. ¿Sí? Entonces, como nos están dando el término enésimo, tendríamos que realizar la consecución de cada uno de los términos, ¿cierto? Entonces, con el término enésimo ustedes saben que se pueden hallar cualquier término. Entonces podríamos hallar, por ejemplo, A sub 1, ¿cierto? A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7, y vamos a dejarlo hasta A sub 8, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calculan cada uno de estos números, cada uno de estos términos? Acuérdense que la sub n
es el término enésimo, es decir, que si ustedes quieren encontrar, por ejemplo, el primer término, entonces es solo cambiar el n por 1, ¿cierto? Es solo cambiar el n por 1, entonces aquí sería 1 más 3 sobre 1, ¿cierto? 1 más 3 sobre 1. Aquí sería 1 más 3 sobre 2, 1 más 3 sobre 3, 1 más 3 sobre 4, aquí sería 1 más 3 sobre 5, 1 más 3 sobre 6, 1 más 3 sobre 7 y 1 más 3 sobre 8. ¿Listo? Entonces, ahí rápidamente que cada uno de ustedes me comente cuánto dan estas sumas de fracciones y en decimal. ¿Listo? En decimal. Necesito en decimal aquí. ¿Vale? Entonces, yo les colaboro con el primero, que es sencillo. 3 sobre 1 es 3, 3 más 1, 4. Listo. Ahí ya salió el primero. ¿Cuánto da el siguiente? Pues 1 más 3 medios. 2.5. 2.5, muy bien. Listo. ¿Cuánto da el siguiente? 2. 2. Bien. ¿Cuánto da el siguiente? 1.75. 1.75. 1 más 3 cuartos, 1.75. 1 más 3 quintos. 1.6. ¿Qué? 1,6. 1,6. Listo, 1,6. El siguiente. 1.5. 1.5. El siguiente. 1.42. 1.42. ¿Cierto? El siguiente. 1.37. 1.37. Muy bien. Entonces, vamos a revisar el comportamiento de esta sucesión, ¿cierto? El comportamiento de esta sucesión. Entonces ya tendríamos los números decimales, entonces ya podríamos aquí generar la sucesión. Entonces la sucesión comenzaría en 4, luego seguiría en 2.5, luego seguiría en 2, luego en 1.75, luego en 1.6, luego en 1.5, luego en 1.42, y el último que sacamos fue 1,37, ¿cierto? Entonces, obviamente, ojo, no se vayan a confundir entre la coma que diferencia cada término con el punto decimal. ¿Listo? Entonces aquí la sucesión sigue, ¿cierto? Entonces aquí es donde ustedes tienen que revisar si la sucesión crece o decrece. Entonces, notoriamente, como ustedes lo pueden ver ahí, la sucesión está decreciendo, o sea, cada número va a ser cada vez más pequeño. Y no hay dos números que sean iguales, o sea, que sean iguales el siguiente del anterior, no hay dos números que sean iguales. Por lo tanto, ustedes pueden concluir que la sucesión a sub n es una sucesión estrictamente decreciente. Es una sucesión estrictamente decreciente. Y acá al lado les voy a colocar la gráfica. Entonces, se van a dar cuenta de algo muy interesante dentro de esta gráfica, y es lo siguiente. Vean, aquí va a pasar algo muy peculiar, y es que la sucesión efectivamente baja, ¿cierto? Cada puntico va a ir más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, ¿cierto? Pareciera que se fuese a estabilizar en 1, pero ustedes ya conocen que ese comportamiento es de qué tipo. Eso es un comportamiento de qué tipo, yo ya les había explicado eso en funciones. Eso es como encontrar qué. ¿Una asíntota? Una asíntota, sí señor, correcto, una asíntota. Entonces, en funciones esto sería una asíntota, ¿cierto? En sucesiones estamos hablando de que la sucesión converge, ¿cierto? ¿Converge a qué número? Esta sucesión estaría convergiendo al número 1. O sea, que converge significa que los números se van a acercar mucho y cada vez más, se van a acercar cada vez más a 1. Entonces digamos que ahorita más adelante vamos a definir eso. ¿Listo? Entonces, digamos que yo voy a dejar un espacio de un minutico o 2 minuticos para que ustedes hagan sus preguntas pertinentes acerca de esta primera parte, que es una sucesión creciente, monótona creciente, monótona creciente, creciente estricta, monótona decreciente y decreciente estricta. No sé si alguien tiene algún tipo de duda en este momento.
Profe, Dime. ¿uno cómo hace para diferenciar sucesión monótona creciente normal y monótona creciente estricta? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Entonces digamos que dentro de la explicación yo les comentaba que es monótona creciente siempre y cuando ustedes encuentren dos términos que son iguales. Entonces por ejemplo acá esta monótona creciente, que es la sucesión de Fibonacci, comienza con dos números que son iguales. No importa que dos números sean iguales, y dos sí son iguales, y luego sigue siendo, digamos acá, creciente. Entonces tú dices, ah bueno, digamos que en algún momento empezó a crecer, pero en alguna instancia dos términos fueron iguales, entonces yo la puedo determinar o la puedo definir como monótona creciente. Ya que sería una estrictamente creciente, que ya no existen dos números iguales. Mira, por ejemplo, en esta sucesión de los números cuadrados ya no hay dos números que sean iguales, ¿sí? Dos términos consecutivos que sean iguales. Entonces aquí siempre va a crecer desde el inicio hasta el final. En este caso, como es una sucesión infinita, desde el inicio hasta donde llegue, la sucesión siempre va a crecer. Y en cambio hay unas que no, o sea, hay unas que en algún momento, por ejemplo, mira, esta es la sucesión de Fibonacci. Aquí tenemos dos números que son iguales, aquí no, y entonces por eso es que se diferencia. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, vale. Entonces, Eh, sí, sí señor. Profe, una pregunta. Sí. Digamos que el número llega a cambiar en el N100 y uno no se da cuenta y dice, no, esa vaina está mal. O sea, ¿qué pasaría ahí? En el N100, bueno, digamos que si la sucesión está definida por una regla matemática, por ejemplo en este caso tenemos, por ejemplo en esta sucesión estrictamente creciente, la regla matemática es 1 más 3 sobre n. Uno tiene que confiar en la matemática en este caso, y que la sucesión converge, ¿cierto? La sucesión converge a ese número. Ahora, si tú dices, bueno, es que yo encontré una sucesión en donde el término 100 empezó a oscilar, no, pues definitivamente esa sucesión ya no es creciente ni decreciente, sino es una sucesión oscilatoria, una sucesión oscilante, ¿cierto? Pero entonces ya tendríamos que, digamos que, ser uno muy, por decirlo así, un profesor como muy colocando muchas piedritas en el camino para que ustedes, digamos que, que caigan, y pues la idea no es esa, ¿cierto? Que ustedes vean la recurrencia desde el inicio para saber si es decreciente, estricta o no estricta, ¿sí? Pero entonces si tú me dices, no, es que yo encontré una sucesión en donde el término 100 ya empezó a bajar o ya empezó a subir, no, pues efectivamente si ya empezó a bajar o ya empezó a subir, pues ya no es estrictamente creciente ni monótono, ¿listo? Otra pregunta, profe. O sea, los términos se pueden repetir cuantas veces quiera hasta que en algún momento suba o baje el término. Mira, aquí por ejemplo yo te estoy diciendo que la recurrencia, voy a centrarme acá en esta sucesión. Si yo te muestro una sucesión así y yo te diga si es monótona decreciente o estricta o no estricta, si yo te la muestro así tal cual como está acá, yo no te estoy diciendo que en algún momento ella vaya a empezar a subir, porque si te das cuenta hay un patrón, ¿cierto? Igual y luego le resto 2, igual y luego le resto 2, igual y luego le resto 2. Y entonces ahí es donde yo les estoy diciendo que yo no voy a ser como tan malo de decirles, es que en el término 200 va a cambiar, no, simplemente la sucesión va a tener un patrón, y ese patrón se va a seguir de manera indefinida, ¿listo? Listo, gracias, profe. Bueno, entonces, vamos a seguir con estos últimos minuticos para poder definir ya otra cosa, otras dos cosas. Entonces voy a generar una nueva página. Y acá, voy a hacer la edición. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las sucesiones que no son ni monótonas crecientes, ni monótonas decrecientes, ni estrictas crecientes, ni estrictas decrecientes? ¿Qué tipo de sucesiones serían? Entonces acá es donde se empiezan a definir lo que son la quinta forma de definir una sucesión, que en este caso serían las sucesiones oscilantes. Las sucesiones oscilantes. Entonces, acá, digamos que yo ya les había dado un ejemplo de una sucesión oscilante. No sé, voy a mirar aquí rápidamente el documento.
Recuerden desactivar los micrófonos, ¿vale? Bueno, entonces, aquí estoy definiendo la siguiente sucesión oscilante. Entonces, voy a definirla a partir del término enésimo. Entonces acá, a sub n, podríamos definir primero qué es una sucesión oscilante. A sub n es una sucesión oscilante si no es ninguna de las cuatro anteriores. ¿Listo? Entonces aquí digamos que ya está definido que es una sucesión oscilante. Una sucesión es oscilante si no es monótona creciente ni monótona decreciente. Y ya, ¿listo? Si no es ninguna de las dos, entonces es una sucesión oscilante. ¿Vale? Entonces, como ejemplo, entonces aquí tendríamos el ejemplo. Teníamos que A sub n es una sucesión tal que su término enésimo viene dado por el término menos 1 a la n sobre n. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo así que menos 1 a la n sobre n? Vamos a revisar quién sería A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6. Eso va a salir rapidito, no se preocupen. Entonces, según la regla del término enésimo, tendría que coger menos 1, elevarlo a la posición, entonces sería menos 1 a la 1 sobre 1, aquí sería menos 1 a la 2 sobre 2, aquí sería menos 1 a la 3 sobre 3, menos 1 a la 4 sobre 4, aquí sería menos 1 a la 5 sobre 5, y aquí sería menos 1 a la 6 sobre 6, ¿cierto? Bueno, entonces des en cuenta de lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un término como menos 1 elevado a una potencia, dependiendo de la potencia nos va a mostrar si es negativo o positivo. Por ejemplo, aquí menos 1 a la 1 es menos 1, ¿cierto? Entonces en este caso sería menos 1 sobre 1, ¿cierto? Menos 1 sobre 1 es lo mismo que 1. Ahora, cuando es menos 1 al cuadrado, entonces estamos hablando de que el menos se está multiplicando dos veces. Por lo tanto, aquí ya no quedaría menos 1 sino más 1. Entonces quedaría 1 sobre 2. Entonces vean, perdón, acá cometí un error porque queda negativo, ¿no? Entonces aquí quedaría menos 1, ¿cierto? Menos 1. Entonces voy a colocarlo aquí como con azul. Menos 1. Aquí quedaría 1 medio. Y aquí quedaría entonces menos 1 a la 3. Ya serían 3 veces negativo. Y 3 veces negativo queda negativo. Menos 1 sobre 3. Aquí serían 4 veces negativo. O sea que quedaría positivo. 1 sobre 4. Y así sucesivamente. Entonces es menos 1, 1 medio, menos 1 tercio, 1 cuarto. Aquí sería menos 1 quinto. Aquí sería 1 sexto. ¿Cierto? Y si seguimos la sucesión, A sub 7 sería menos 1 séptimo. Y A sub 8 sería 1 octavo. Entonces, ¿por qué esta sucesión es oscilante? Porque des en cuenta que pasa de un negativo a un positivo, y luego de un positivo a un negativo, y luego de un negativo a un positivo. O sea que de aquí a acá subió, de aquí a acá bajó, de aquí a acá subió, de aquí a acá bajó, de aquí a acá subió, de aquí a acá bajó. O sea que la sucesión empieza a ser así. O sea, digamos que en un punto es menos 1, luego es 1 medio positivo, luego menos 1 tercio, luego 1 cuarto, luego menos 1 quinto, 1 sexto. Entonces por eso es que esa sucesión es oscilante. ¿Listo? Los pares serían positivos y los Correcto. impares negativos. Muy bien, muy bien. Esa conclusión es una de las más importantes cuando se está oscilando con el menos 1 a la n, ¿cierto? Cuando n es par, entonces el término de la sucesión es positivo. Y cuando n es impar, el término de la sucesión es negativo, ¿cierto? Entonces acá, digamos que para poder entender el asunto, yo les dejé acá una gráfica de eso. Entonces voy a colocarlo acá. Y espero que se entienda qué es lo que se está explicando acá. Vean. Entonces, acá, digamos que habíamos encontrado que para 1
el puntico estaría por allá en menos 1. Entonces des en cuenta que aquí el puntico está en menos 1, ¿cierto? Luego pasó a un medio, ¿cierto? A un medio que es 0.5, luego acá, o sea que empezó a subir y a bajar, a subir y a bajar. Por lo tanto, esta sucesión es oscilante, porque empieza a oscilar entre números más grandes a números más pequeños. Entonces ella empieza a subir en un momento y a bajar en otro, a subir en un momento y a bajar en otro. Por lo tanto, ustedes podrían concluir que esta sucesión A sub n, entonces A sub n es una sucesión oscilante. ¿Listo? Oscilante. Bueno, chicos, en esta clase pues digamos que ya solo tenemos una horita. No sé si tienen alguna pregunta, o si no, pues vayan y se conectan a la siguiente. Profe, esto, ¿no hay alguna u otra forma de oscilante aparte de esa regla? Sí, correcto. Hay muchas más otras reglas. Por ejemplo, yo te voy a colocar aquí un ejemplo súper rápido. B sub n. Mira, por ejemplo, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Esa sucesión también es oscilante, ¿cierto? Porque se está repitiendo el 1 y el 3, o sea que en un momento sube y en otro momento baja. En un momento sube y en otro momento baja. Esta también es una sucesión oscilante. Entonces B sub n es oscilante. ¿Listo? O sea que hay muchas maneras de definir oscilaciones. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces les agradezco por estar presentes en esta clase. Ya podrían ir a la siguiente. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao, que estén bien.